Este es el día que estabas esperando. Día G. Gerardo López en su Kia 96.5. Mándame dinero. Bueno, una semana económica con muchas novedades y muchos interrogantes también. Por un lado, salió la ley Bases. Horas después, el presidente Milei anunciando cambios en el régimen monetario, que se va a un esquema de competencia de monedas. Hablo de una ley, la ley hojarasca ya es otra palabra que empieza a aparecer, sí. Que es la cantidad de desregulaciones, como 100 desregulaciones que va a introducir el futuro ministro Sturzenegger. Y ayer la conferencia de prensa del ministro de Economía junto al presidente del Banco Central, donde, entre otras cosas, quedó claro que se demora la salida del cepo cambiario y toman medidas bastante complicadas de explicar, ¿no? Pero medidas para tratar de contener el dólar. Alfredo Blanco, un prestigioso economista de Córdoba y que tiene el don de saber explicar las cosas complicadas, está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Gerardo. Un gusto para mí. Igualmente. ¿Cuál sería el dato más importante de esta cantidad de cosas que acabo de enumerar rápidamente que pasaron en esta semana? Bueno, yo creo que el programa tal cual venía funcionando, digamos, y de hecho sigue funcionando, digamos, exige que existan expectativas más o menos favorables en un terreno que para Argentina siempre es complicado, que es el terreno del tipo de cambio, del valor del dólar. Entonces, lo que se ha anunciado ayer, que el ministro lo anunció junto con el presidente del Banco Central como segunda etapa, creo que es tratar de tomar algunas decisiones que despejen y que generen expectativas de que no estamos cerca de un salto devaluatorio. ¿Por qué digo esto? Porque el ministro dijo, bueno, vamos a transferir todo lo que son los pasivos remunerados, a ver, digámoslo de forma más sencilla. Cada vez que el Banco Central le da plata al Tesoro porque el Tesoro tiene déficit y el Tesoro paga con esa plata, aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces el Banco Central la retira para evitar presiones cambiarias o presiones inflacionarias, la retira colocándole algo. En una época le colocaba Levax, después se transformaron en Lelix y después ahora, como los bancos no querían, digamos, prestar por tanto tiempo, que no eran más de 30 días, empezó a usarse la figura de los pases, es decir, el banco comercial le daba esa plata al central y el central a cambio de eso le paga una tasa de interés, y eso era un día o a 2 días. Eso obviamente implica una emisión adicional a término, es decir, cuando le tengo que pagar los intereses, el central tenía que emitir para pagar esos intereses. Claro. Entonces, el gobierno lo que decidió, dice, bueno, voy a tratar de que el central no tenga que emitir más. Digamos, el ministro mencionó básicamente 3 fuentes de emisión, en rigor de verdad hay 4. Digamos, una fuente de emisión es cuando el Banco Central le da plata al Tesoro para que pague los déficits. Otra fuente es esta de los pasivos remunerados, cuando coloca título y tiene que pagar después, digamos, interés. Una tercera fuente es cuando el Banco Central compra dólares. Claro. Cuando sale el dato, dice compró, está recuperando las reservas, etcétera, tuvo que emitir. En realidad hay una cuarta, que es una figura que es un poco más compleja de discutir, que es una cosa que se llama puts, que quiere decir que yo le coloco un título, ¿no es cierto?, pero que además le digo que cuando quiere esa entidad, ese banco, me lo puede dar y yo le voy a dar la plata. Entonces, como hay una gran cantidad de operaciones en las cuales se ofreció esa opción se ofrece para que el agente compre el título, digamos, para que tenga más confianza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dijeron ayer? Ayer dijeron, bueno, mire, le vamos a pasar todo al Tesoro, toda esta fuente de emisión que era pagar las tasas de interés de las Lelix o de los pases, se lo vamos a pasar todos al Tesoro, con lo cual va a mejorar el balance del Banco Central. Por supuesto, vamos a emitir cuando compremos dólares, pero la contrapartida de eso es que vamos a estar mejorando nuestras reservas. Digamos, más que una segunda fase, es un intento por limpiar la hoja, limpiar el balance del central, ¿no es cierto? Esto exige, obviamente, una cierta expectativa favorable de parte de los bancos. Tienen que discutir seguramente con los bancos cómo va a ser la letra que le van a dar a cambio de los pasivos remunerados,
Pero digamos, esa es la idea, digamos, como el gobierno tiene un programa económico esencialmente asentado en la idea que si no hay déficit fiscal y si controlo la cantidad de dinero de la economía, la inflación va a bajar, y tiene para eso, bueno, muestra lo que pasó durante estos meses. Entonces, es como, se le puede llamar segunda etapa, pero es como la continuidad del programa que teníamos, ¿no es cierto? Sí. Esa es la parte descriptiva, digamos. Está bien. Ahora, yo diría, hay algunos puntos que todavía no está muy claro cómo lo van a manejar. Yo personalmente creo que están incurriendo en un error que es frecuente en los ministerios de Economía. Yo tenía un profesor que decía el riesgo de los ministros cuando tienen cierta estabilidad cambiaria y tienen tipo de cambio fijo, es que se enamoran del tipo de cambio, decía él, ¿no? Es decir, el gobierno dice, voy a devaluar el tipo de cambio, ese que se llama mercado único y oficial, o mercado oficial, único y libre le llaman, no es ni único ni libre, pero lo voy a devaluar 2% por mes. Eso que los economistas llaman crawling peg. Todos los meses yo voy a modificar el valor del dólar 2%. Lo que pasa es que si la inflación es 4, por decir un número bajo, bueno, el dólar se empieza a atrasar. Y todos sabemos que cuando hay atraso cambiario, empiezan a surgir los agentes que dicen, me parece que esto no aguanta, empiezan a tomar posiciones en dólares, se empiezan a dolarizar las carteras, y bueno, existe riesgo. O sea, el gobierno de acá en adelante va a tener que hacer un gran esfuerzo para que no se atrase demasiado el tipo de cambio, ¿no? Alfredo. Para eso, además... Sí, ¿quién es? Geo te habla, ¿cómo estás? Perdón. Hola, ¿cómo estás? Bien, perdón, quería meter una pregunta ahí, porque ahí sería cuando sucedería lo que el presidente dijo, que la dolarización se va a dar de manera natural. Bueno, digamos, digo una cosita antes y después voy a tu pregunta, Geo. ¿Cómo no? El gobierno va a necesitar, no solo por indicación del Fondo Monetario, sino para que no tener riesgos cambiarios, hacer que el peso sea un poco más atractivo, y en particular los activos más atractivos, y entonces va a tener que tratar de que la tasa de interés sea positiva, claro. Es decir, vaya por encima de la inflación, ¿no? Sí. Ahora voy a lo que dice Geo, que es interesante, que es la competencia de moneda. Yo diría que por ahora eso está bastante lejos. Varias de las cosas que ha dicho el presidente, que creo que deben haber sido exitosas desde el punto de vista político, me da la impresión que no forman parte de lo que está pensando el ministro todos los días, porque el presidente había dicho que iba a cerrar el Banco Central, es más, tenía la persona que lo iba a hacer, y bueno, eso fue dejado. Lo de competencia de monedas, que parecería que hacia eso vamos a caminar, todavía falta mucho, porque yo no puedo decidir que se pueda transaccionar en dólares o en pesos indistintamente, o en yuanes o en libras, no, indistintamente, si mientras tanto tengo una restricción a la compra de moneda extranjera, que es el cepo, que le llamamos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la próxima fase, esta que van a arreglar un poco también con los bancos, necesitan que los bancos tengan un comportamiento adecuado porque la decisión de sacarle todos los pasivos remunerados y pasarlos al tesoro depende de que puedan colocar las letras, ¿no? Sí. Ahora, me parece que todavía falta rato para que lleguemos a eso, porque por supuesto podría haber etapas, ¿no? Yo soy de la idea que quizás el gobierno, para evitar el riesgo del atraso cambiario o para morigerarlo, podría desdoblar el mercado y decir, una parte, que son los servicios, los financieros, que vaya por el mercado libre, la otra es la que yo controlo, digamos. Pero bueno, esa es una discusión distinta. Sí. Alfredo, ¿te parece que va a tener tiempo, o al cabo de los 4 años de su gobierno, Milei finalmente llegará a establecer el dólar como él tiene pensado en la economía argentina, y también lo que había anunciado respecto de prácticamente de hacer desaparecer el Banco Central? ¿Esas metas te parece que las va a perseguir y las puede llegar a obtener en los 4 años de su mandato? No, yo creo que la desaparición del Banco Central es un eslogan político de campaña, pero yo supongo que Caputo, el mismo Sturzenegger, si es que llega a ser ministro, bueno, cualquiera de ellos diría, no, bueno,
quitémosle a Central la facultad de emitir, pero no le quitemos las otras facultades que tiene el Banco Central, que es el manejo de la política monetaria con la tasa de interés o la superintendencia sobre los bancos. O sea, eso me parece que está dicho más en un sentido retórico, así en un sentido que tuvo que ver con la campaña. Sí, sí. Respecto de poner el dólar, eso exige ciertas modificaciones de legislación, digamos, de fondo. Eso en realidad lo hemos tenido, porque durante el periodo de la convertibilidad, claro, de hecho, se podía hacer. O sea que a eso sí se puede llegar. Por supuesto lo tiene que hacer con cierto cuidado, porque si se hiciera bruscamente, en realidad sucedería es que a lo mejor se dolarizaría toda la economía. Y eso tiene sus riesgos, ¿eh? Los países que han hecho eso, que en general son países pequeños, como el caso de Ecuador, claro, en realidad eso tiene otros riesgos. Bueno, para otra mañana podemos hablar. Es un largo, una larga historia esa también, efectivamente. Pero bueno, y es más lindo escuchar a Village People, obviamente. ya tenés tu elegido. Yo voto por ellos, ¿eh? Vos votás por Village People, excelente. Yo voto por Village, a pesar de que yo soy de la época anterior todavía, que es la de los Beatles. Bueno, claro, pero alcanzaste a bailarlo seguramente. Bueno, Alfredo, es un tema complejo, pero nos ha servido mucho la manera que tenés para explicarlo, en medio de una incertidumbre tan fuerte, de todos los golpes que la gente sigue recibiendo por una situación económica que es muy dura y que todavía parece que va para largo, ¿no? O sea, el famoso rebote, sí, la B corta y demás, vamos cambiando de letra, me parece, ¿no? Con el paso del tiempo. Yo creo que esa discusión de hace algunas semanas, si era en B, si era en U, que lo que era, me parece demasiado apresurada, porque todavía no se ve, según los datos oficiales, sí, digamos, signos claros de que haya recuperación del nivel de actividad, ¿no? Tal cual. Alfredo Blanco, un placer, muchas gracias y buen fin de semana, ¿eh? Un gusto, Gerardo, que tengan un buen fin de semana. Adiós. Seguí en Día G, tu sábado en Suquía.